Guiones y guionistas de aniversario, capítulo 114. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del festivo mundo de los guionistas y el celebrado arte de los guiones. Estamos de aniversario porque hace ya un año del nacimiento de este podcast. Sí, un año. Hace un año estaba yo subiendo con muchas ganas los primeros 9 podcasts y desde entonces no he fallado ni una sola semana al encuentro con vosotros de los martes y los jueves. Hoy hablaremos en el podcast de todo lo que ha pasado en este año y haremos planes para lo que vendrá en el próximo. Y al final haré un anuncio importante de un proyecto nuevo. Y una de las cosas que ha pasado en este año es el nacimiento de la plataforma de cursos de guiones y guionistas. Es un paso más en el aprendizaje integral de ser guionista, ¿no? Además de los podcasts, bueno, pues para el que quiera un poquito más están los cursos. Que ya sabéis que cada semana hay clases nuevas de 3 cursos distintos. Y el objetivo un poco de todo esto es que aprendáis todos los matices del oficio para que escribáis vuestros guiones de una forma sencilla y profesional. Hoy, de hecho, hay una nueva clase de un curso que os está gustando mucho porque es muy práctico. Me refiero al curso de escritura de diálogos. Hoy vamos a ver qué es el subtexto y cómo podemos utilizarlo en los diálogos para enriquecer las escenas. En la vida real casi nunca decimos lo que pensamos, ¿no? Ya sea unas veces por delicadeza, que no queremos herir al que los está escuchando, otras veces por miedo. Bueno, el caso es que en general no solemos decir nunca exactamente lo que pensamos. Y bueno, si es así en la vida real, ¿por qué en un guión debería ser diferente? Bueno, pues para eso está el subtexto y vamos a ver en la clase de diálogos de hoy. Y volvemos al aniversario de Guiones y Guionistas y vamos a ver un poco sus números. ¿Qué ha pasado en números en este año? Bueno, pues como os decía al principio del podcast, en este año han salido al aire 114 podcasts, con este incluido. Lo que se supone, si hacemos una media de 20 minutos por podcast, que bueno, hay alguno que es un poco menos y alguno que pasa de los 30 minutos, con lo cual es un poquito más, pero bueno, así a ojo de buen cubero, dejémoslos en 20 minutos. Bueno, por 20 minutos por 114 podcasts nos sale que he estado hablando durante 2.280 minutos. O lo que es lo mismo, si lo pasamos ahora, 38 horas solamente delante del micrófono. Luego, muchísimas y muchísimas más detrás preparando los podcasts. Porque, bueno, yo cada podcast, la verdad es que son varias horas las que me cuesta prepararlo y luego también editarlo, claro. Y los podcasts se pueden escuchar en la web davidestebancubero.com y en los dispositivos de Apple y de iVoox. Bueno, ahora me han dicho que Google ha sacado uno nuevo, ¿no? Google Podcast, con lo cual todos los Android vais a poder escuchar los podcasts de una forma nativa. Todavía no he podido comprobar si se escuchan los podcasts, porque creo que, bueno, Google como que va a asociar directamente todos los podcasts que hay ahí, pero bueno, va a ser como una forma mucho más sencilla de encontrar los podcasts, con lo cual la verdad es que va a ser mucho más fácil y bueno, yo la verdad es que estoy muy contento y muy atento de que Google por fin se haya puesto las pilas con el mundo podcast. El caso es que los podcast guiones y guionistas han sido descargados más de 126.000 veces. Hay unos podcasts más, otros podcasts menos, y os cuento como curiosidad que el más descargado de todos es Cómo escribir el guión de un documental que tiene más de 3.700 descargas. Pero lo que mejor ha pasado, sin duda alguna, es la comunidad que se ha creado en torno al podcast. Muchos guionistas, bueno, o personas interesadas en aprender a hacer guiones que habéis compartido, habéis dado me gustas a las publicaciones, pero también habéis interactuado mucho porque habéis comentado, habéis hecho preguntas para que yo os contestase en el podcast de preguntas y respuestas o por mail, incluso habéis enviado vuestros propios guiones a la sección del club de lectura de guiones. Y si nos fijamos en los números de las redes sociales, vemos que la página de Facebook tiene casi 17.500 seguidores, en Instagram hay más de 2.200 y luego tendríamos que sumar los de Twitter, los de YouTube, en Pinterest también hay gente que lo sigue.
Muchísimas gracias a todos vosotros porque hacéis que me sienta siempre acompañado y no parezca esto de que estoy como aquí hablando solo ante un micrófono, ¿no? Como que os imagino, a muchos os he puesto cara, ¿no? Porque, bueno, en Facebook puedo ver vuestras caras, veo más o menos de dónde sois, quiénes sois, a qué os dedicáis y la verdad es que eso me ayuda mucho. Y a los 4 meses del nacimiento del podcast llegaron los cursos de la plataforma Guiones Guionistas. En 8 meses ya han surgido 9 cursos y esta semana comenzará el 10º, el de narrativa transmedia. Para vuestra curiosidad, los cursos que más éxito han tenido fueron los 2 primeros que nacieron, el de guión de cortometraje y desarrollo de personajes. Si veo las analíticas un poco de todos los alumnos, el de guión de cortometrajes es con diferencia el que más habéis visto. Y siguiendo con los números, en total llevamos 75 clases que suman 25 horas de cursos. Y creciendo al ritmo de 3 clases a la semana, que serían, bueno, más o menos 1 hora a la semana. Y con la idea de ser una guía en el proceso de escribir guiones, nacieron también los planners. Algo que, bueno, yo era una idea que tenía, no es algo que había en el mercado ni que estaba por ahí, pero yo pensaba que si hacía unos cuadernos que os indicasen paso a paso cómo escribir un guión y no solamente la teoría, sino ir dejando los cuadraditos para que lo fuerais rellenando poco a poco, bueno, como que podía ser una herramienta muy útil, ¿no? En lugar de utilizar una simple libreta en blanco, una libreta que te indicase todos los pasos a seguir. Bueno, pues se me ocurrió la idea y empecé y lo hice los PDF poco a poco y la verdad es que estoy muy contento porque han tenido mucho éxito, ¿no? Unos más, unos menos, dependiendo un poco de vuestras necesidades, pero bueno, la verdad es que están siendo muy descargados y sobre todo están siendo muy de ayuda, ¿no? Que algunos me vais comentando cositas por mail. El primero que surgió fue el planner de guión, que sirve tanto para escribir cortometrajes como largos, como largometrajes. Después vino el planner de personajes, ¿no? Y hice una encuesta que es lo que más os queríais y surgió el que más deseabais era el planner de personajes. Bueno, pues hice uno que, bueno, os ayuda a desarrollar los personajes de un guión, pero también de una novela, porque bueno, esto lo podéis utilizar también para cualquier tipo de narrativa, ¿no? Incluso un videojuego o un cómic también os ayuda a desarrollar los personajes del cómic, por lo menos la parte más de texto, no tanto de dibujo, que eso vendría un desarrollo aparte por parte del ilustrador, pero bueno, como que también podéis utilizarlo para eso. Y el último que acaba de llegar es el planner de series, ¿no? Que ha llegado hace unas semanas y que sí que sirve para desarrollar todo lo necesario en la creación de una serie o de una webserie de ficción. Y por último, en esta búsqueda un poco de productos que nos puedan ayudar a todos a crear historias, surgió también el generador de historias que lo encaminé al generador de historias de cine. Un cuaderno que te ayuda a crear historias originales a partir del argumento de las 100 películas más conocidas de todas las épocas. Bueno, ya lo conocéis, si no hay un podcast donde podéis verlo, incluso también un vídeo en la web. Bueno, lo que hice fue dividir las loglines de las 100 películas más famosas en 3 partes. El acontecimiento, el protagonista de la historia y el objetivo que iba a tener que cumplir a lo largo de la historia. Y a partir de estas 3 partes de las 100 películas más famosas se podían combinar unas con otras generando una historia original. Hay 100 millones de posibilidades. Y este era sobre las historias de cine. Si realmente os interesa crear un generador de historias sobre series, ¿no? Utilizando las series más famosas de la historia, decídmelo que yo lo creo. Pero bueno, decídmelo, porque realmente si no hay interés, pues no me molesto y bueno, yo más o menos las cosas que hago las hago pensando en vosotros, con lo cual si nos interesa, pues no. Y quiero también hacer un análisis de guiones y guionistas, ya no tanto desde el punto de vista de los números, sino desde el contenido de los podcasts. Porque en estos 114 podcasts ha habido todo tipo de contenidos relacionados con el mundo del guión. Y he intentado que fuera lo más variado posible dentro de este universo. Porque, bueno, me imagino que unos podcasts os interesarán más a unos, otros a otros. Claro, depende un poquito de cuál es vuestra experiencia como guionistas o novelistas, de cuáles son vuestros intereses, vuestros objetivos, vuestro nivel. Bueno, yo intento pensar un poquito en todos y por eso intento como variar de unos a otros. En los podcasts, por un lado, ha habido muchos centrados en la técnica de guión pura y dura. Podcasts con los que poder fijar un poco los contenidos básicos, como el logline, el storyline, la sinopsis, la escaleta, el tratamiento, la escena, el tagline.
el punto de giro o nudo de la trama, la premisa, el título, el mapa de tramas, ¿no? Si estamos hablando de una serie. Bueno, muchos podcasts y en cada uno de ellos he intentado que quedara claro el concepto, pero sobre todo que vierais cómo se utiliza de una forma práctica. Yo en el podcast siempre intento darle ese punto de vista práctico de ver cómo podéis utilizarlo. No, ya hay muchos libros sobre guión con los cuales podéis tener los conceptos, o hay muchos blogs, o hay mucho escrito, pero bueno, ese punto de cómo puedo utilizarlo siempre como que es algo que me pongo como objetivo cada vez que hago un podcast. Y para complementar los podcasts anteriores he desarrollado otros con las técnicas narrativas que un guionista debe conocer. Estas técnicas, como digo siempre, no son exclusivas de los guionistas, pues también las utilizan los novelistas y otros narradores. Algunas de ellas que hemos visto aquí son, por ejemplo, el flashback y raconto, el flash forward y premonición, el flash sideways y la realidad alternativa, el efecto Rashomon, que es un cliffhanger, que es el world building y cómo crear un mundo, ¿no?, dentro de nuestra historia. Otras técnicas como el suspense, la regla de tres, los argumentos universales, el viaje del héroe, los arquetipos de personajes, bueno, muchísimas técnicas narrativas que han surgido y muchas más que voy a ir contando poco a poco, que sirven un poquito pues para enriquecer vuestra escritura. O sea, los guionistas tenemos que profundizar por medio de las técnicas narrativas que nos dan una amplitud y una complejidad en nuestros guiones. Todo este tipo de técnicas también sobre estructura nos ayudan a que nuestros guiones sean un poquito más elaborados que simplemente se me ocurre una idea y me lanzo a escribir, ¿no? Y también he dedicado otros podcasts a las herramientas que usamos los guionistas para escribir nuestras obras. Herramientas para desarrollar las ideas como los mapas mentales, el brainstorming y las tarjetas. También hemos visto, por ejemplo, la adaptación, los programas de escritura de guión, el registro, es decir, cómo registrar nuestras obras, el pitch, ¿no? Cómo poder pitchearlas para venderlas, qué son los grupos mastermind de guionistas, en qué consiste el análisis de un guión, los concursos de guiones, ¿no? Para qué son útiles. Y es que, claro, escribir guiones puede ser un acto muy complejo, pero si conoces las herramientas y cómo utilizarlas, resulta mucho más sencillo de lo que parece. Y no solamente para escribir los guiones, sino para, una vez que los hemos escritos, qué hacer con ellos, ¿no? Cómo poder venderlos, cómo poder registrarlos. O sea, el mundo del guionista como que tiene muchas caras y que no sé si que nos queremos dedicar a ello o por lo menos saber qué hacer con el guión que hemos escrito, pues tenemos que abordarlas un poquito todas, ¿no? ¿Y en qué consiste el trabajo guionista? Pues aunque tenga una base común, depende bastante del medio en que se ejerza la profesión. Hemos visto podcasts especializados en la escritura de series, de formatos televisivos, de cómic, de videojuegos, de concursos, de reality shows, de documentales, de videoclips, de youtuber, ¿no? ¿Cómo puedes convertirte en youtuber? Podcast de narrativa transmedia, podcast de webseries. Puede cambiar el medio, pero como hemos visto, hay unas constantes en el oficio de guionistas que se mantienen. Y es un poquito lo que intento ver aquí en este podcast, para que nos quede esa visión un poquito más genérica de lo que significa ser un guionista. Y para conocer el oficio de primera mano, he charlado con muchos guionistas que nos han contado cómo escriben sus guiones y hacen las grabaciones de sus programas. Y en eso la verdad es que estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de las entrevistas porque no es fácil escuchar a guionistas. Aunque lo que hacemos es una de las partes más importantes de una obra audiovisual, porque es la primera, básicamente, porque antes de nosotros no suele haber nada, ¿no? Es el caos, la entropía, el vacío. Bueno, el caso es que no solemos ser los protagonistas del show, eso también tenemos que aceptarlo. La gente siempre va a hablar con el director, con el actor y los guionistas, bueno, pues estamos ahí como en un segundo plano, por muy importantes que seamos. Veros aquí. Aquí sí. Aquí, como su propio nombre indica, los protagonistas son los guiones y los guionistas. Quiero que este podcast se convierta en el palacio del guionista, en el paraíso del guionista, y que nadie tenga ninguna duda de que aquí el guionista siempre va a ser el rey. Y ahora sí nos vamos a por los objetivos de la próxima temporada. Porque este ha sido un resumen de lo que ha sido el primer año, pero me gustaría conocer vuestra opinión para ver cómo va a ser el segundo. Voy a organizar una mini encuesta para que podáis votar cuáles son los podcasts que os interesan más y así poder ajustar los contenidos a vuestros intereses. Os dejo la encuesta en las notas de este podcast, que es el número 114, por si la buscáis en la web davidestebancubero.com. Pero bueno, también os enviaré una copia a los que estáis suscritos al boletín de noticias, a la newsletter. Y básicamente la pregunta va a ser: ¿qué contenidos del podcast os gustan más? ¿Técnicas de guión? ¿Técnicas narrativas? ¿Herramientas de guionista?
medios donde hacer guiones, entrevistas a guionistas, preguntas y respuestas o el club de lectura de guiones. Y también podéis contarme otro tipo de intereses que también queréis ver en el podcast, que yo veo un poquito cómo integrarlo todo. Estamos a mediados de año y es el momento de hacer balance. Cuando empezó el año 2018 me puse 3 objetivos. Sacar un nuevo podcast, escribir el guión de un largometraje y escribir un libro, un libro de guión. Los 2 primeros ya los he cumplido. Salió El Tesoro de Hodoul, que bueno, ahí sigue con sus aventuras por las Islas Seychelles. Escribí el largometraje de un musical que ya tiene productora y está buscando financiación con muy buenas expectativas. Y me falta el tercer objetivo, escribir el libro. Pues bien, hoy mismo comienzo a escribirlo y me doy hasta fin de año para sacarlo en Amazon. 6 meses pues para escribirlo y para ver cómo puedo autopublicarlo en Amazon. Porque, bueno, es un poco las ventajas de este podcast y de todo esto que me estoy montando. Que es que no dependo de nadie, solo dependo de mí mismo. De el trabajo de hacerlo y de aprender cómo publicarlo y cómo hacerlo. Normalmente hasta ahora todo funcionaba de forma distinta. Si tenías una idea de un libro, tenías que buscar una editorial que te lo publicara y tenías que pasar una serie de procesos, pero bueno, ahora afortunadamente gracias a las nuevas tecnologías y el mundo digital, uno se puede saltar todos los procesos, te puedes saltar todo y hacerlo por ti mismo y publicarlo por ti mismo. Al igual que, por ejemplo, estoy haciendo en El Tesoro de Hodoul y con el podcast y con los planners. Bueno, se me ocurre, veo cómo lo hago, lo saco y lo pongo en mi web y está al acceso de todos sin necesidad de que nadie más nos diga qué es lo que queremos hacer y qué es lo que podemos hacer. Y lo que os he dicho de empezar a escribirlo hoy mismo es algo literal, porque hoy decidí el título del libro. Se va a llamar, Guionistas de Hierro. 30 estrategias para fortalecer a un guionista. Por cierto, decidme qué tal el título, si os gusta o no, porque bueno, se me ha ocurrido hoy, pero obviamente en estos meses podrá variar. Y el objetivo que tengo con el libro es desarrollar las herramientas necesarias para que todos podáis convertiros en guionistas, para lo cual necesito vuestra ayuda. Me gustaría saber qué os impide escribir un guión, qué os impide ser guionista. ¿Cuáles son vuestras debilidades como guionistas que no os dejan avanzar y que si consiguierais subsanarlas, pudierais escribir vuestros propios guiones? Y si queréis ayudarme, os lo agradeceré toda la vida. Decidme cuáles son vuestras debilidades y yo os contaré en el libro estrategias y herramientas para que las subsanéis. Pero claro, primero tengo que conocerlas, ¿no? Porque puedo intuirlas, pero seguro que si vosotros me las decís, me llegan ideas que todavía no se me han ocurrido. Mi objetivo con este libro, como os decía antes, es que nadie que quiera ser guionista se quede sin conseguirlo porque le falte saber cómo. Ejemplos de debilidades para que os hagáis una idea serían, por ejemplo, no se me ocurren ideas, ¿no? Esa sería una debilidad. O, por ejemplo, no conozco a nadie en el medio audiovisual, con lo cual no sé cómo voy a llegar a ser guionista. Bueno, pues si os ocurren más debilidades de estas, contádmelas a este tipo de propuestas al mail davidestebancubero@gmail.com o a través de la sección de contactos de la web davidestebancubero.com y yo, bueno, pues me apunto todas esas debilidades y me busco estrategias para que podáis subsanarlas y os la cuento en el libro. Que os recuerdo el título. Guionistas de Hierro. 30 estrategias para fortalecer a un guionista. Chan, chan, chan. Y con esto me despido en el podcast aniversario, no sin antes pediros que, si queréis hacerme un regalo de aniversario, ponedme una reseña en iTunes. Realmente no es difícil, solo tenéis que ir al podcast Guiones y Guionistas en iTunes, ir a la pestaña de reseñas y bueno, pues ahí me escribís algo bonito, le dais a 5 estrellas y la verdad es que no pido mucho, pero es que es algo muy útil que nos ayudará a llegar a más gente. Muchas gracias a todos por este año. Y bueno, os recuerdo que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Y recordad, en esta casa el guionista es el rey. ¡Hasta pronto!